La señal, de Robert Van Campbell. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 5. El horario profético de las 70 semanas. Aún con un sentido mínimo de los importantísimos eventos mediante los cuales el Dios Todopoderoso recuperará su legítimo derecho a reinar sobre la tierra, no cabe hacer otra cosa sino preguntar, ¿cuándo sucederán estas cosas? Pero aún más básico, ¿cuándo recuperará Dios para sí a la nación de Israel a fin de completar la ciudadanía de su reino espiritual? La respuesta a esa pregunta es la pieza clave en el plan profético de Dios para el derrocamiento de Satanás y el restablecimiento del reinado legítimo y soberano de Dios Todopoderoso sobre la tierra. Hay aquí una relación de causa y efecto. La causa será la recuperación de Dios de todo Israel. El efecto será la recuperación de Dios de su derecho de reinar sobre la tierra. Para responder a esta pregunta examinaremos el libro de Daniel, el cual nos provee de uno de los pasajes cruciales de la Biblia para la comprensión de la cronología profética. En los días del profeta Daniel, la nación de Israel había perdido su independencia de Babilonia, 586 a.C., uno de los imperios de la bestia de Satanás, debido a su continua desobediencia a Dios. Exiliado en Babilonia, Israel experimentó los efectos de las maldiciones intensificadas de Dios y empezó a reconocer de nuevo que Dios en verdad cumple su palabra. Habiendo sido destruido el templo de Salomón, los judíos comenzaron a darse cuenta de que su gran defensor les estaba retirando la protección que había provisto tantas veces en el pasado. Más que nadie, Daniel sintió la angustia de la nación y entendió su culpabilidad. Clamó a Dios a favor de ellos. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz, oró el profeta. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Daniel 9:11. Tal como Dios lo había predicho por medio de Moisés, la nación había sido llevada al exilio. Deuteronomio 28:36. Ya que los juicios de Dios se iban agravando cada vez más. Al ver la condición trágica de Israel, Daniel derramó su corazón en oración, rogando al Dios Todopoderoso que lo perdonara y actuara a favor de su pueblo escogido. En respuesta, Dios envió a su ángel Gabriel, dándole una contestación a Daniel que constituye uno de los pasajes proféticos más clave de las Escrituras. Las 70 semanas de Daniel. El mensaje de Daniel nos bosqueja el futuro profético de Israel en términos de 70 semanas, lo que se refiere aquí a 70 periodos de 7 años cada uno, o un total de 490 años. Las palabras de Gabriel nos dan una comprensión estremecedora de eventos proféticos específicos, algunos de los cuales se han cumplido ya con precisión literal, y otros que están por cumplirse nos proveen de la estructura de los últimos tiempos. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, Israel, la línea natural de Abraham, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el Santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, destruida por Babilonia, hasta el Mesías príncipe, Cristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Un total de 69 semanas o 483 años. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto, rechazado y crucificado, y no tendrán nada, y el pueblo del príncipe, Tito, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario.
año 70 después de Cristo. Su fin de la ciudad y el santuario vendrá con inundación. Aún hasta el fin del siglo habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él, Anticristo, hará un pacto firme con muchos, Israel, por una semana, 7 años. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, Anticristo, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador, en Armagedón. Daniel 9, 24 al 27. Gabriel responde a la pregunta de Daniel, contestándole que Israel y la ciudad santa, Jerusalén, padecerán 490 años más de dominación gentil, antes de que haya expiación de su pecado a Dios, y antes de que la justicia eterna sea traída a la nación. Por esta razón, estos 4 versículos contienen las verdades básicas necesarias para formar una amplia cronología de eventos después de los cuales Israel como nación reconocerá a su verdadero Redentor y Rey Jesucristo. Por lo tanto, esta breve porción es uno de los pasajes escatológicos más cruciales en todas las Escrituras. Como veremos, 69 de dichas semanas han pasado ya, y solo queda la semana septuagésima, esto es, el 70º periodo de 7 años, antes de que pueda traerse a Israel la justicia eterna. 70 semanas se traduce más literalmente por 70 sietes, 70 por 7. En la lengua hebrea, los sietes, unidades de 7, se pueden referir a días, semanas o años, dependiendo del contexto, que en este caso es claramente años. Ver Daniel 12, 7, 11 y 12, CF Apocalipsis 11, 2 y 3, capítulo 12, 6 y 14, y 13, 5. En otras palabras, una semana profética corresponde a 7 años, en la cual cada día de la semana representa un año. Lo que Gabriel reveló a Daniel es que habrá un periodo de 69 periodos de 7 años cada uno, 483 años, desde el momento en que saliera un decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, Daniel 9:25. El decreto al que se hace referencia aquí fue en realidad dado en el 445 a.C. por Artajerjes Longimano. Ver Nehemías 2:5. En cumplimiento de esta profecía, se ha calculado que el tiempo entre la promulgación del decreto y la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos es exactamente de 483 años proféticos de 360 días cada uno. Sin embargo, los eventos de la semana septuagésima están todavía en el futuro. Además del pasaje citado anteriormente, esto es, el último periodo de 7 años, está descrita con más detalle en Daniel 12, 11 y 12. Aquí encontramos la segunda mitad de los últimos 7 años, junto con un breve periodo de tiempo que sigue al fin de los 7 años hasta que empiece el milenio, bosquejada en términos de días. De manera que vemos que la segunda mitad de la semana septuagésima de Daniel corresponde a 3 años y medio, o 1260 días, ver Apocalipsis 12, 6 y 14, y que hay un intervalo adicional de 65 días, compuesto de 2 periodos, uno de 30 días y el otro de 45, que tiene lugar antes de que comience el milenio. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, a mitad de los últimos 7 años, habrá 1290, 1260 más 30 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335, 1260 más 30 más 45 días. Daniel 12, 11 y 12. Esta sucesión de eventos revelada en Daniel 9, 24-27 nos provee de un bosquejo punto por punto del horario profético de Dios. Como ya hemos visto, la profecía relacionada con el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue cumplida en el 445 a.C., y la profecía acerca de la venida del Mesías Príncipe en el Domingo de Ramos se cumplió 483 años después, exactamente como fue profetizada. Los otros eventos profetizados por Gabriel, que habían de ocurrir antes que la semana septuagésima empezara en los últimos días, han sido cumplidos con igual precisión.
Así pues, la profecía de que el Mesías sería muerto, cortado, fue cumplida en su rechazo por Israel y la participación en su crucifixión y muerte. La profecía referente a la destrucción de Jerusalén y el santuario fue cumplida en el año 70 después de Cristo por el ejército de Tito, el pueblo del príncipe que ha de venir, como lo predijo Cristo mismo. Ver Lucas 19, 41 al 44, CF 21 del 12 al 24. Los primeros 483 años de la profecía de Daniel son ya historia. Estos que representan las primeras 69 semanas terminaron en la semana en la que Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén poco antes de ser rechazado y crucificado. No mucho después, Israel, a causa del rechazo de su Mesías y Rey, fue esparcido por todas partes de la tierra cuando el ejército de Tito destruyó la ciudad y el santuario, quedando sin patria y sin la ciudad santa de Jerusalén. Los 7 años restantes tendrán lugar en los últimos tiempos. Pero antes de que ocurriera esta última semana, Israel tendría que recuperar el control de la tierra prometida, lo que hizo en 1948, y de toda la ciudad de Jerusalén, lo que logró en 1967, como se ve por el hecho de que la profecía de las 70 semanas habla de ambos. Tu pueblo Israel como nación y tu santa ciudad, Jerusalén. Daniel 9:24. Sin embargo, el regreso de la nación a la tierra y la recuperación del control de Jerusalén no iniciaron el periodo de los últimos 7 años, pero tenían que ocurrir antes de que ese tiempo pudiera comenzar, como veremos más tarde en este libro. Con las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel cumplidas hace mucho tiempo, y con Israel ya establecido en su propia tierra, la pregunta obvia es: ¿cuándo empezará la semana septuagésima? En su discurso del Monte de los Olivos, Cristo les dice a sus discípulos: cuando veáis todas estas cosas relacionadas con la semana septuagésima, sabed que Él, Cristo, está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Mateo 24, 33, 34. Estas cosas a las cuales se refirió Cristo son los eventos que ocurrirán durante la semana septuagésima y que deben tener lugar antes de su retorno. Por tanto, la semana septuagésima tiene un tremendo significado para todos aquellos que están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Tito 2:13. Pero antes de que pudieran suceder estas cosas, habría un misterioso intervalo de tiempo entre la semana 69ª y 70ª. Aunque la iglesia primitiva pensó que el Señor regresaría en aquellos días, la historia por supuesto nos ha demostrado que el intervalo entre dichas semanas sería de cientos de años, no sencillamente unos pocos. Este largo intervalo entre la semana 69ª y 70ª no es explicado ni siquiera indicado en la revelación de Daniel relacionada con las 70 semanas. Por esta razón, Israel y también la iglesia primitiva antes de la destrucción de Jerusalén no tenían manera de saber, mucho menos entender esa verdad tan significativa. No obstante, otras profecías del Antiguo Testamento sí dan alguna idea concerniente a dicho intervalo, y vamos ahora a considerarlas para una mejor comprensión. ¿Por qué el largo intervalo? Después que Dios dio a la nación de Israel la oportunidad de elegir entre recibir las bendiciones de la obediencia o las maldiciones de la desobediencia, por su depravación se decidieron rápidamente por lo último. Sufrieron una maldición tras otra, cada una de ellas peor que la precedente debido a su creciente pecaminosidad. Como vimos en el capítulo anterior, Dios advirtió a la nación de la maldición final diciendo por medio de Moisés: a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Y pereceréis entre las naciones, y os devorará la tierra de vuestros enemigos. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos.
Levítico 26, 33, 38 y 39. El Rey divino de Israel, la palabra de Dios encarnada, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Como ya explicamos en el capítulo precedente, este rechazo fue la causa de la más terrible de las maldiciones sobre Israel, la gran dispersión de los judíos por todo el mundo en el año 70 después de Cristo. La mayoría de la gente de Israel no recibió a su rey. Incluso algunos de los líderes religiosos judíos le acusaron de expulsar los demonios mediante el poder de Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y así cometieron el pecado imperdonable. Mateo 12, 24, 31. Y a causa de que Israel rechazó a su Redentor y Rey Jesucristo, Dios abrió su reino a los gentiles para encelar a la nación de Israel. Romanos 11, 11. En consecuencia, a partir de aquel momento en su ministerio terrenal, Jesús empezó a enseñar a las multitudes en parábolas, porque como él explicó a sus discípulos, viendo Israel no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13, 13. Pero Dios no ha olvidado ni nunca olvidará a Israel. Pablo nos explica muy bien el plan de Dios para Israel en su epístola a los Romanos. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles a Israel celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud, la de Israel? Muy cierto, fueron desgajados por su incredulidad. Pero tú, los creyentes gentiles, por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, tampoco a ti te perdonará, creyentes gentiles. Porque si fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la iniquidad de Jacob. Romanos 11, 1, 2, 11, 12, 20, 21 y 24 al 26. Énfasis añadido. Vemos que el intervalo entre la semana 69ª y 70ª ha tenido como resultado la salvación de los gentiles, a fin de provocar a celos a Israel por causa del rechazo de su verdadero Mesías y Rey. Romanos 11, 11 al 24. Pero no será siempre así, pues el Señor declaró por medio de Daniel: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Daniel 9:24. El alejamiento de Israel de Dios terminará al fin de las 70 semanas, cuando Dios traiga justicia eterna, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 y 26. Hasta entonces a Israel le ha acontecido un endurecimiento espiritual parcial. Oseas le explicó a Israel que el Señor había decretado: me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan, Israel, su culpa y busquen mi rostro. En su angustia, durante la semana 70ª, me buscarán con diligencia. Oseas 5:15. Satanás debe hacer todo lo que pueda para impedir lo que Dios ha predicho que hará con Israel, a saber, salvará a toda la nación, así completando su reino espiritual. Cuando Israel como nación acuda a su Señor, como Él mismo ha declarado que hará, entonces Él solo será rey sobre toda la tierra,
Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Como veremos en los siguientes capítulos, por tanto Satanás utilizará el octavo y último imperio de la bestia, gobernado por el anticristo, su secuaz, en un final pero vano intento de destruir a la nación de Israel antes de que ella ponga su fe en su Mesías y Rey, completándose así el reino espiritual de Dios. Todo esto, pues, abarca lo que llamamos los últimos tiempos, un periodo específico de 7 años que se conoce como la semana septuagésima de Daniel, la plenitud de los gentiles, Romanos 11:25, o los tiempos de los gentiles, Lucas 21:24. La semana septuagésima. Durante esta semana, los últimos 7 años de los tiempos de los gentiles, Satanás hará el último y final esfuerzo para conservar su dominio sobre la tierra. Al hablar de ese esfuerzo final de Satanás que llevará a cabo mediante el anticristo, Daniel nos describe el último imperio de la bestia como terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos, reinos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, anticristo, surgió entre ellos. Y 3 de los primeros cuernos, reinos que serán controlados directamente por el anticristo, fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno, anticristo, tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Daniel 7:7 y 8. Y él, anticristo, hará un pacto firme con muchos, Israel, por una semana, 7 años, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, el anticristo autorizado directamente por Satanás, hasta que una destrucción completa, la que está decretada en Armagedón, sea derramada sobre el desolador. Daniel 9:27. En aquel tiempo, a mitad de la semana septuagésima, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, la gran tribulación por el anticristo, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Daniel 12:1. Jesús, al hablar de estos mismos días, hace una advertencia y da una promesa en su discurso del Monte de los Olivos. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, judíos y gentiles, aquellos días de persecución del anticristo serán acortados. Mateo 24:15, 21 y 22. Debido al regreso reciente de Israel a su tierra y al control que ejerce sobre la misma, incluida toda la ciudad de Jerusalén, la actual generación de la Iglesia es la primera desde la Iglesia primitiva antes de la diáspora en el año 70 después de Cristo, que puede esperar con fundadas razones los eventos que iniciarán la semana septuagésima. Estos 7 años últimos de la dominación gentil podrían ser inminentes ahora. Pero como veremos en los siguientes capítulos, el anticristo debe primero establecer su octavo imperio de la bestia, o al menos la base de poder de las 3 naciones que moverá el último imperio de la bestia de Satanás. Tal formación podría ser reunida casi de la noche a la mañana. Cuando eso suceda, Israel hará entonces un pacto, Daniel 9:27, con el poderoso gobernante de ese imperio esperando ganar su protección, pero no teniendo ni idea de que él es el anticristo y que la alianza con él resultará ser un pacto con la muerte. Ese pacto con la muerte será el que inicia los últimos tiempos, la semana septuagésima bosquejada en el libro del Apocalipsis y en el discurso del Monte de los Olivos.
Estas cosas deben ocurrir antes de que Israel haya expiado la iniquidad, antes de que pueda ser traída la justicia eterna a la línea natural de Abraham, endurecida a causa de su rechazo del Mesías y Rey en su primera venida, y antes de ungir el Santísimo, cuando el reino físico de Jesucristo sea establecido sobre el reino milenial de Dios en la tierra. A lo largo de este capítulo hemos visto funcionar un principio importante. Aquellos eventos profetizados en Daniel que ya se han cumplido, las primeras 69 semanas, se cumplieron con precisión literal. Así que podemos esperar que suceda lo mismo con los restantes eventos de la semana septuagésima. Y aún más, podemos esperar que este mismo principio funcione en toda la revelación profética de Dios. Estudiaremos ahora con mayor profundidad aquello que Dios ha revelado en relación con los eventos proféticos que ya se han cumplido y lo que estos significan para las cosas que están por venir.